Eivor, ahí estás. Tengo algo para ti. Un mensaje bastante extraño. ¿Algo para mí? ¿De qué se trata? Una carta. Requieren tu presencia en el suroeste, en una aldea llamada Athelney. ¿Qué tiene de extraño que yo reciba una citación? No es el destinatario lo que me extraña de la carta. Es el remitente. La firma un tal pobre soldado de Cristo. Ah, nuestro misterioso socio. Durante un tiempo esperaba que fuera Basim quien nos daba los nombres de nuestros objetivos. Entonces parecía lo más probable. Solo hay un modo de descubrir la verdad. Gracias, Ethan. Yo me ocuparé de esto. Wolf, me alegro de verte. ¿Todo bien? Sí, hola. No quiero molestar, pero estoy buscando a alguien. ¿Y quién es ese alguien? No lo sé exactamente. Será por eso que no lo has encontrado. Pero puedes quedarte por aquí, si quieres. Gracias. Son pasteles de almas, querido. ¿Los conoces? Sí, me gustan. Se hornean rápido porque son muy pequeños, del tamaño de un puño. Así que no te despistes. ¿Y la mantequilla? ¿Tengo que untarlos? No hace falta. La mantequilla la comeremos luego. Estoy deseándolo. Bien, te dejo entonces. Si me necesitas, estaré aquí al lado haciendo la colada. Esto es muy distinto a vuestro antiguo oficio, señor. Aquí soy un invitado, ayudo con las tareas diarias. Me encargo de los pasteles a cambio de una cama. ¿Y no se les hace extraño dar órdenes a su rey? ¿O no lo saben? A nadie beneficiaría que lo supiesen. Leí vuestro mensaje. Os tomasteis muchas molestias para haceros pasar por el pobre soldado de Cristo. Incluso os enviasteis a vos mismo una de esas cartas en Winchester. Sois muy astuto. La orden quería matarme. Debía ser cuidadoso. En ese momento dijisteis que no sabíais nada de la orden. Pero ya lo sabíais todo. Sus nombres, sus planes. ¿Damos un paseo? Te veo bien, Eivor. Lo estoy. La guerra ha terminado y mi asentamiento prospera. La guerra no ha terminado. Simplemente has dejado de combatir. La gente sigue tramando planes en tabernas y dormitorios. Ya lo verás. ¿Y vos cómo estáis? ¿Os vais haciendo a la idea de ser alguien común y corriente? Estoy bien. Mejor de lo que esperaba. El exilio me ha enseñado a apreciar la tranquilidad. Cada mañana me despiertan los rayos del sol y el canto de los cormoranes. Me baño en las frías aguas del pantano, como de los arbustos y bebo de un cubo. Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maese de la orden? Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra. Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y este lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la orden.
pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con este danés provocaron su desaparición. Eres nórdico, ¿no? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la Orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe, señor. Sois el último de sus reyes, pero ya no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar, ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a Él desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú serás su súbdito algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy. Alfred me dio la llave de su estudio en Winchester. Dios santo, mira lo que has hecho. Son bolas de hollín. Os ruego que me perdonéis. Me he despistado. No importa, deja que se enfríen y empezaremos de nuevo. Vuestros deseos son órdenes. Este es el estudio de Alfred. ¿Qué secretos habrá escondido aquí? Impecable. Vamos a ver. Eivor, ¿tuviste oportunidad de ver a Basim en Noruega? Dijo que se uniría a ti, pero tú estás aquí y no sé nada de su paradero. Hitham, te costará aceptar esto, pero Basim nos atacó en Noruega. Se quería vengar por algo que hicimos, real o producto de su imaginación.
¿Quieres decir que fuiste tú quien lo mató? Sigurd y yo. Sé que esto te resulta... No lo entiendo. ¿Por qué haría algo así? Quería a Sigurd, te quería a ti. Yo tampoco lo entiendo. Quizá algún día lleguemos a comprenderlo mejor. Ahora solo puedo decir que lo siento mucho. Toma, Hitham. Son las últimas insignias de la Orden, entre ellas la del rey Alfred. ¿La del rey Alfred? ¿El pobre soldado te condujo hasta su guarida? Sí, resulta que eran la misma persona. El pobre soldado de Cristo era el gran maese de la Orden de los Antiguos. ¿Traicionó a su propia orden? Fascinante. Más que traicionarla, la pisoteó. Siempre estuvo en su contra debido a su devoción por Cristo y a lo que él llama orden universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. ¿Y tú, Eivor? Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Hitham? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva, pero en mi vida el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. En un oasis muy lejano, en el Eivor, me alegro de verte. ¿Querías algo o...? Es que me estaba preguntando... ¿Qué sucede? Brigid y yo habíamos pensado que, ahora que todo está más tranquilo, tal vez tuvieses un momento libre para... ¿Queréis casaros? Vamos. Ella y yo, sí. Sí, me lo imaginaba. Gunnar, verte tan feliz me llena de alegría. Y casaros será un gran honor. ¿Quieres que localice a algún amigo de fuera? Te voy a ser franco, Eivor. Vine aquí con vosotros porque no había nada ni nadie que me retuviera en casa. El clan del Cuervo es toda la familia que necesito. Y Brigid, claro. Por lo que cuenta, está mejor aquí que con esos que se hacían llamar su familia. Dos huérfanos que se han encontrado. Entonces olvidemos las tradiciones. Si tienes a la novia y una espada, me encargaré de casaros. Como Jarl, lo haré encantado. Entonces, Brigid y tú, ¿cuándo pensáis casaros? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. Basta de esperas. Apaga la forja y cubre tu yunque. Hoy vas a casarte. ¡Estupendo! ¿Reunimos a los demás? Tú reúne valor y ve a buscar a la novia. De la gente me encargaré yo. Gunnar, Brigid, es un honor estar ante vosotros en este ubérrimo día para celebrar la fuerza de vuestra unión y veros desposados. Estoy en la presencia de un amor que nos inspira y reconforta. Proceded a decir vuestros votos. A ti, mi querida Brigid,
Te ofrezco esta espada forjada en unas llamas que arden con el mismo fuego que mi amor por ti. Afilada como tu ingenio y deslumbrante como tu belleza, que silbe en el aire con la dulzura con la que tus palabras acarician mis oídos. Dio, syd dwi 'di caru ti gynnar. Dwi'n efo am lwcus bod fi 'di dod o hyd o ti yng nghariad. Y yo a ti te entrego mi espada y te prometo que estaré a tu lado para siempre. Hyd fi 'di breuddwydio am ffiwtio yn hun, a di sôn tawelwch yn hope a premonition. Ond dim mount o sgraen a foresight paratoi fi y sweeping adventure meeting ti. Tiw'r enaid fel dim arall, a dyn a strong a bwretici, ac fel as I ffies, mae'r calon yn hedfan dyr y ti. ¡Cuánta poesía! Me vas a hacer llorar, amor mío. Let us hedfan efo'n gilydd, tro bywyd and beyond. Te ofrezco este anillo y recibo el tuyo a cambio. Lo llevaré con honor y orgullo, ardiente por el amor de una dama tan perfecta. A na I gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. Este es el mejor día de mi vida. Abrázame, mi amor. Ahora que nuestra pareja está unida en matrimonio, a beber. Randy, vengo a hacerte algo de compañía. Te veo muy sola aquí. Qué amable eres. ¿Te estás divirtiendo? Sí. Jamás pensé que vería al arisco de Gunnar tan cautivado por una mujer. Cautivado por algo, diría yo. Es complicado saber qué pasa por su cabeza, pero me alegro por él y por tener un día de calma. Después de lo que ha pasado, nos vendrán bien unos días de celebraciones. Todos lo necesitan. Cierto. ¿Damos un paseo? Por supuesto. Te sigo. Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. No soy vidente, pero sabía que esto iba a suceder. No me refiero a la boda de Gunnar, sino a nuestro éxito. Quiero decir que vi cómo prosperaba nuestro asentamiento gracias a las victorias en la guerra y a la diplomacia. Y desde el mismo día que abandonamos Noruega, sabía que serías mejor líder que Sigurd. Él carecía de cualidades de líder, pero tú siempre las has tenido. Entiendo. ¿De verdad? Podrías haberme advertido. No me habrías hecho caso. Puede ser. Espero que ahora, con todo lo que has hecho por nosotros, sí te des cuenta. Randy, jamás podré compensar todo lo que tú y los demás habéis hecho por mí. Me honra que tengas tanta fe y confianza en mí. Y a mí me honra tu amor. Lo mismo digo. Eivor, quería decirte que Sigurd y yo vamos a romper los lazos de nuestro matrimonio. Nos tenemos un amor incondicional y confío en que siempre será así. Pero mi corazón te pertenece. Él lo sabe. Y creo que se alegra por nosotros. ¿Estás segura? No hay hombre ni mujer que pueda ofrecer a Sigurd lo que desea. Ansía algo más. Algo que solo él puede encontrar. Lo que él quiere está lejos. Lo que yo necesito está aquí mismo.
¿Volvemos a la boda? Quizá Bridget dé otro discurso, y eso no nos lo podemos perder. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho desde Gloucestershire. ¿En serio? A mí me encanta cómo habla. Es pura poesía. ¿Estás de broma? ¿Tú crees? Venga, vámonos. Eivor, aún sigo contigo, orillando los bordes de tu memoria. Has domado a Odín en tu interior, pero no he desaparecido. Estoy siempre contigo, incrustado en tu Hugr. Me tendrás en la oscuridad hasta que te llegue el final y te resistirás por siempre a esta parte de ti. O podrás aprender de mí para entender mejor el mundo que existió y que yo dejé atrás. Pero no lo harás aquí, a la vista de quienes no entenderían lo que eres, lo que somos. ¿Acaso no has hecho todo lo que podías por tu pueblo? Despídete y parte hacia costas lejanas y nuevas aventuras. Fascinante. Eivor se debate con los recuerdos de Odín de una forma desconocida para mí. Mi propia lucha contra Loki fue intensa, pero breve, y terminó con un entendimiento mutuo de quiénes éramos. ¿A dónde te llevará este nuevo conflicto? Pienso que esto requiere un poco de magia del Animus, buscando recuerdos futuros filtrados por intensidad emocional, duelo, añoranza, tristeza. Ahí lo tenemos, unas imágenes del futuro. Veamos a dónde nos conduce Eivor. La guarida de Hitham. Aquí ¡Saludos, hay otro Eivor! fragmento de recuerdo. El fragmento de recuerdo está cerca. Lo siento. Avancemos por esta línea temporal. Eivor, ¿le has dedicado alguna consideración a mi oferta? No, Hitham, no lo he hecho. Pues volveré a preguntarte mañana. ¿Cómo puede un hombre tan modesto ocultar un corazón tan grande? No te entiendo. Trabajar tan incansablemente para los extraños, luchando no ya por ti ni por tu pueblo, sino por todo el mundo.
Eso requiere una compasión tan grande que no la he oído ni observado en nadie más. Ah, gracias. ¿No te preocupa tu propia familia, ni el clan que dejaste en tu tierra? ¿Cómo llegaste a estar tan desarraigado? Tengo un clan, como tú lo llamas, pero no tengo familia. Quedé huérfano siendo niño. Quizás sea esta ausencia la que me llevó a unirme a los ocultos, que me han tratado como a un hijo. Yo también perdí mi familia, pero gané otra, la del clan del Cuervo. Les debo la vida y la daría por ellos. Yo siento esa misma gratitud, pero más amplia. Verás, a los ocultos se puede unir cualquiera, por lo que cualquiera merece mi amor. Admiro tu causa, Ethan, pero no tengo la concentración necesaria para impulsar tu credo. Con frecuencia mi mente está dividida entre el presente y un pasado remoto, y me llevará un tiempo entender la razón. ¿Ah? ¿Ya es la hora? Perdóname, Eivor. Aplicamos un horario estricto a nuestro entrenamiento. Por supuesto, adelante. Y buena suerte con estos. Son una gente salvaje. Oh. ¿Salud? El fragmento de recuerdo tiene que estar cerca. Buen sitio. Mal momento. Señor. Ah, Eivor. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal sienta estar en casa? No me relaja tanto como uno podría imaginarse. Han pasado muchos años desde que reclamé el trono, pero nunca lo he dado por seguro. Al menos desde el tiempo que pasé en el Cenagal. Desde entonces he estado ocupado. Gudrun y yo nos vamos acercando a un terreno común. Se avecina un tratado. ¿Por eso me habéis llamado? ¿Para buscar un terreno común? Eso espero. Te cuento entre los grandes señores de Mercia. Poder llamarte amigo sería beneficioso para toda Inglaterra. ¿Qué me dices de un tratado, Eivor? Te nombraría gobernante de todas las tierras al noreste de tu asentamiento. ¿A cambio de qué? De la lealtad. No a mí, sino a Cristo. Y a la orden que he instituido en su nombre. Me honra la oferta y la confianza que ponéis en mí, Lord. Esta es mi respuesta. Hace años me disteis esto. Es una pieza hermosa, pero pesa más en mi bolsa que en mi corazón. ¿Me rechazas, entonces? No temáis. Esto no es un nuevo episodio de nuestro conflicto.
Voy a dejar estas tierras por costas lejanas. Ya no tendréis más problemas conmigo. ¿En busca de más guerras? ¿De más tierras que conquistar? En busca de mí mismo. Ah, el destino más difícil de toda la tierra. Entonces te doy mis parabienes. Que Dios te acompañe en tu viaje. Tengo cierta sobrecarga de dioses en este momento. Puede que el vuestro deba tomar otro barco. Sí, el recuerdo está bastante cerca. Allá vamos. Está de cara al sol naciente. Bien. De modo que los rumores eran ciertos. El gran conquistador ha sido conquistado. Eivor, ¿cuántos veranos han pasado? Demasiados, amigo mío. ¿Qué te hace gracia? Apenas os reconozco. ¿Es este el Guthrum que dejé atrás u otro hombre más cortés? El Guthrum que conocías ya no existe. Ahora respondo por Atelstan, mi nombre cristiano. ¿Nombre cristiano? Un nombre nuevo para una vida nueva. Al precio de todo lo que ganasteis. No he perdido tanto como puedas pensar. El rey Alfred y yo hemos firmado una paz duradera por fin. Él ha tomado Mercia Occidental. Anglia Oriental es mía. Ahora estamos discutiendo el destino de Mercia Oriental y del norte. Los daneses han venido para quedarse, Eivor. Con Cristo como su jarl. Es un dios poderoso. Su sacrificio viene cargado con los mayores dones. Perdón, esperanza, amor. ¿No querrías atender a su mensaje? ¿Tú también? No tengo tiempo para conocer dioses nuevos. Me marcho de Inglaterra. Solo he venido para despedirme. ¿Regresarás a la tierra de tu padre? A cualquier otra parte. A lugares por descubrir. En busca de lo desconocido. Una aventura digna de Odín. Compartes con él el amor por el conocimiento y los descubrimientos. Lo he observado. La palabra compartir se queda corta. Ven, entonces. Tenemos que beber y contar historias antes de que te vayas. Si van a ser las últimas, deben ser las mejores. La casa comunal del rey Harald. Aquí debería encontrar otro fragmento de recuerdo. Me estoy acercando. Vamos a adelantarnos un poco más. El joven Harald se ha creado una reputación mientras estábamos fuera. 12 o 13 años, más o menos. Sigurd, Eivor, os doy la bienvenida. Venid. Había oído que vendrías, pero no te esperaba tan pronto. Hombres recios agrupados sobre un mapa con tanta hambre en los ojos como en la panza. Esto no ha cambiado mucho. Ya. Me he pasado media vida preocupado por mapas trazados a toda prisa.
Pero esta no es una tierra que nos propongamos conquistar, sino una que necesita ayuda. ¿Islandia? Sí. Nuestro amigo Ingolfer nos ha hecho saber que su nuevo asentamiento corre peligro, por el frío del invierno y por una prolongada rencilla de sangre. He aceptado enviar suministros y hombres suficientes para poner paz y resistir el invierno. Eivor, es posible que tu llegada a este lugar y en este momento sea una bendición del mismísimo Thor. ¿Encabezarías con tu hermano esta expedición en mi nombre? No puedo pensar en nadie mejor para llevarla a término. Eivor, esto es pura fortuna. Ansío una aventura como esta. Dime lo que piensas. ¿No te arde el corazón en deseos de otra expedición? Agradezco mucho la oferta, pero no he venido para seguir transitando los mismos caminos. He venido para decir adiós para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente, sin ninguna compañía, hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para 3. Bueno, ¿por dónde empezamos? Buen día, Eivor. Ah, aquí lo tengo. Ah, aquí lo tenemos. Un último recuerdo futuro. ¿No esperarás a la mañana? Debo llegar a Lunden al final de la semana. Me espera una tripulación. ¿Sin despedirte siquiera? Todos saben que me marcho. Pero no cuándo. ¿Acaso sabe Randvik que hoy será la noche? Sí. Ya nos hemos despedido. Me gustaría poder entenderlo, Eivor. ¿Recuerdas mis primeras visiones? Antes de que viniéramos a Inglaterra. Las de Odín y Sigurd. El lobo. Las nornas. Sí. Profetizaban mucho de lo que luego ocurrió. No eran profecías, Valka. Eran recuerdos. Mis recuerdos. O no los míos, sino unos que me fueron prestados. Por alguien que vive dentro de mí. Mi segundo Hugger. ¿Lo entiendes? Yo... ojalá pudiera. Durante mucho tiempo solo contemplé dos futuros posibles para mí. Rendirme a estos recuerdos malignos o rechazarlos por completo. Pero ahora veo una tercera vía. Y según me hago mayor, me resulta más interesante. Quiero aprender de ellos. Y no sé dónde me llevará este camino. Ni lo que destapará. Por esa razón, en este momento, deseo estar solo. Ya veo. Gracias por tu confianza, Eivor. Dame un abrazo, amiga.
Adiós, Eivor Matalobos. Que Odín guíe tu camino. No lo hará esta vez, Valka. Esta vez lo guiaré yo. Basim, ¿verdad? William Miles. Pedí verte en persona. Cara a cara, dijiste. Y aquí estoy, en espíritu, por llamarlo así. Tan cerca, pero tan lejos. Un buen truco. Tú sí que has usado un buen truco. Resurrección, hibernación. Supongo que te habrá llevado años planearlo. También hubo cierta improvisación sobre la marcha. Has pasado mucho tiempo en una simulación los últimos 1000 años. ¿Por qué tenías tantas ganas de pasar a otra? Por simple curiosidad. Llevaba mucho tiempo sin ver a Eivor y quería saber cómo terminaba esta gran saga. Pues ya lo sabes. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde irá Basim? Tan lejos como pueda, William. Eso me temía. No temas. Valoro mucho el credo que nos guía. Siempre lo he hecho. Pero tu gente está en la infancia comparada con la que dejé atrás. Necesito que te pongas al día. Bien. Vamos a empezar. Espera. Si vamos a colaborar, hay algo que quiero antes. ¿Tú dirás? Obtenido material genético viable. Ha comenzado la extracción de recuerdo genético. Tiempo estimado de secuenciación, 29 días, 3 horas, 4 minutos. Vas a hacer un largo viaje, señor Miles. Todo esto es tan extraño. ¿Y qué hay del Ragnarok? ¿Y del crepúsculo de los dioses? ¿Son ciertas esas historias? En cierto modo, el gran cataclismo tuvo lugar más o menos como cuentan vuestras leyendas. Hubo terremotos y tormentas, guerra y hambrunas. Mi pueblo murió y el tuyo prevaleció. Pero dijiste que no había dioses tal como los entendemos. ¿Qué fuerza natural podría causar tal convulsión? ¿Cómo te lo explicaría? ¿Te suena de algo la expresión erupción solar? No lo creo. Puede que tarde un poco en describirlo. Eso no es un problema. Si algo nos queda es tiempo, padre de todo.